Muy buenos días, compañeros y compañeras, licenciado. Nosotros somos el grupo número 4, eh, conformado por Hazel de Los Ángeles García Palma, Morelia Andrea Díaz López, Santo Lucía Lobos Berrios, Carlos Antonio López Leiva y mi persona, Eric Bedrein Vázquez Zelaya. El tema que nos toca como grupo desarrollar es la sociedad contemporánea, el derrumbe de las utopías sociales y el fortalecimiento de la religiosidad. Comenzamos con una pequeña reflexión. Si has nacido sin alas, no hagas nada por impedir que te crezcan. Coco Chanel. Un poco referido a lo que es utopía, ¿verdad? El deseo de algo mejor, el deseo de seguir, de una fantasía, una esperanza, que lo vamos a ir desarrollando poco a poco en la exposición de cada uno de los compañeros presentes. Como introducción tenemos el desarrollo de la temática. Busca explicar qué es una sociedad contemporánea, así como hemos visto en diferentes cátedras que es una sociedad contemporánea, la que es actual. Vemos sus características tecnológicos, la influencia que tiene la misma tecnología con el ser humano. Luego vamos a ver una explicación en el sentido de la utopía, para entrar en el contexto con la temática principal, que es la utopía social. Se expone el rechazo de la sociedad con la utopía de la actualidad, ya que en la población cree que este fenómeno crea falsas ilusiones que no pueden realizarse. Entonces vemos el contraste que los compañeros van a explicar entre la realidad, lo que se puede hacer, con lo que no se puede realizar. Entonces esa contraposición entre entre la utopía y la utopía social actual. Se plantea el conflicto entre la utopía y la razón. Las compañeras van a explicar qué relación tienen estas dos. Como objetivos de grupo tenemos, como el general, conocer el derrumbe de las utopías y el fortalecimiento de la religiosidad en la sociedad contemporánea. Y los objetivos específicos son definir qué son las utopías sociales y identificando los motivos de su derrumbe en la sociedad contemporánea. Y el siguiente objetivo es indagar sobre el fortalecimiento de la religiosidad, evidenciando los ciertos y peligros de la misma sociedad contemporánea. La sociedad contemporánea es la sociedad actual, producto de grandes cambios económicos que han traído importantes transformaciones culturales, y este tema ha sido abordado de diferentes maneras. Se denomina como contemporáneo a todo aquello que sucede en el tiempo presente y que pertenece a un periodo histórico de tiempo más cercano a la actualidad. De acuerdo a los parámetros históricos, se considera contemporáneo todo aquello que haya tenido lugar luego de la Revolución Francesa en 1789. En este sentido, todos los eventos históricos, políticos, sociales y económicos, así como también las creaciones culturales, religiosas y mentales del ser humano, se hallan en este periodo, son considerados como contemporáneos. Según Stuart, considera esta época como algo posterior al capitalismo. El mismo autor lo denomina como algo importante que sucede en este contexto histórico. Las nuevas formas de pensar, de ver las cosas, las transformaciones. Si nos llegamos a algo posterior al capitalismo, decimos que en este contexto van a suceder transformaciones tanto como en el trabajo, en los modos de producción, en la comercialización, en el consumo, en la tecnología de los medios de comunicación. Entonces esto va a traer muchas transformaciones que pues se van a ir dando.
Luego de saber un poco más sobre la sociedad contemporánea, vamos a proceder a hablar sobre qué es la utopía. Y una utopía es la proyección humana de un mundo ideal, es decir, es la concepción de un mundo ideal desarrollada por alguna persona y que dependerá, claro está, de sus motivaciones, experiencias, entre otros, que son las que llevan a construir en su mente ese mundo ideal. La utopía, tal como había sido concedida en las prácticas sociales, es el resultado de la instauración de la gran modernidad. Las grandes edificaciones utópicas emergen en unas circunstancias históricas delimitadas por el proceso de secularización occidental. Son heredadas de la laguna propiciada por la descomposición de la visión cristiana. Luego de ello tenemos lo que es el rechazo a las utopías en nuestro tiempo. En la actualidad, este género utópico no despierta ya interés como tal, o es abiertamente rechazado y tachado incluso de absurdo, ingenuo o frívolo, porque se ve como un puro fantaseo inútil que diseña a priorísticamente escenarios ideales en vez de llevar a cabo un análisis concreto de la sociedad y de sus posibilidades reales de transformación. Lo que ha desacreditado, por tanto, a estas utopías ha sido presentarse como utopías, o sea, como topos, o lugar de lo que es exclusivamente bueno, proyectando su localización en un futuro posible de cuya factibilidad no se dudaba en absoluto. Es decir, que con el paso del tiempo, la sociedad actual ha ido diversificando en sus formas de pensar y dada a las situaciones que presenta el mundo actual, se ha podido ver entonces que no se puede entonces crear o confiar únicamente en utopías, ya que estas son muchas veces fantásticas, imaginarias e irrealizables. Es decir, de que con el paso del tiempo, como se mencionaba anteriormente, la forma de pensar de las personas ha cambiado y ha cambiado la forma de ver la vida, dadas las realidades que se presentan a lo largo del tiempo. Es por ello de que las sociedades ya no confían en este tipo de doctrinas en las que todo lo que pasara en el mundo era únicamente bueno, ya que ahora surgen las formas de expresarse abiertamente en la que la persona pueda decir en lo que está de acuerdo y en lo que no está de acuerdo, así como también ha surgido esta capacidad nueva de ver el mundo desde una perspectiva más crítica, en el cual se han ido analizando entonces las situaciones en las que vivimos en la actualidad y únicamente no se limitan a positivas o negativas. Como ya hemos visto, la utopía es la proyección humana de un mundo ideal. Ese mundo ideal en el que se concibe una sociedad perfecta y justa, donde todo se da sin ningún conflicto y en plena armonía. Sin embargo, se podrá objetar que el optimismo de este planteamiento, que era en efecto el de los filósofos dialécticos, revolucionarios políticos, inventores científicos y progresistas en general de los siglos XIX y XX, hoy ya en el siglo XXI no es compartido, sino que más bien ha ido siendo sustituido por un pesimismo creciente en relación con nuestro futuro. Y este pesimismo creciente se da porque cuando las personas se dan cuenta que la utopía nada más es un proyecto, un deseo o un plan ideal, el cual es muy improbable que suceda o que en el momento de su formulación es irrealizable, va cayendo en cuenta de que al final simplemente es una idea, una fantasía que a lo mejor no se va a realizar. Y ante eso pesa más la realidad en la que se vive. Ahí precisamente es donde entra el conflicto entre la utopía y la razón, puesto que se debería plantear la cuestión
de cómo continuar mejorando las condiciones de vida de más gente, pero sin hundirla en un modelo productivista consumista utópico, el cual tenemos hoy en día. Y en este adjetivo significa, en este contexto entonces, disparatado, engañoso, mítico y nefasto para la humanidad y para el planeta. Y es porque este conflicto entre utopía y razón se constata porque, aunque es posible reconocer el valor proyectivo de la imaginación utópica y su fuerza persuasiva, desde una apuesta clara por la razón, solo son fantasías pertenecientes al ámbito de los prejuicios, de las ilusiones infantiles y de las creencias infundadas. En ese contexto, pesa más el pesimismo a seguir creyendo en utopías y más bien ahora todo está basado en la razón, en la realidad que se puede percibir y precisamente en la que se vive. El fortalecimiento de la religiosidad. Aparentemente, nuestra época parece ser emocionante, caracterizada como una nueva edad de la espiritualidad y multiplicidad de maneras de la fe. La religión, identificada como institución, está siendo sustituida extensamente por la búsqueda de una espiritualidad más personal. A partir de este punto podemos entender el porqué del fortalecimiento de la religiosidad en nuestra época contemporánea, pues la sociedad, el ser humano, trata de buscar la espiritualidad, una espiritualidad más personal con la cual se pueda identificar y dar respuesta a múltiples preguntas que nos hacemos acerca de nuestra existencia humana, como el porqué de mi existencia, cuál es el propósito o misión de nuestra vida. Y esta respuesta normalmente las pueden dar la religiosidad, las diferentes religiones que hay en el mundo. Esta espiritualidad parece ofrecer una perspectiva más amplia de la vida y realidad sin compromisos institucionales. Esta espiritualidad permite que tengamos una visión más amplia, no solo del mundo material, sino del espiritual, y dar a entender muchas cosas más. El problema social de la religión se refleja en la aparición de fundamentalismos en varias creencias. Como sabemos, muchas religiones se fundamentan a partir de otras religiones más, y aunque parece ser un problema social, al mismo tiempo permite observar la evolución humana y el comportamiento de él mismo. A continuación, las conclusiones del tema. La sociedad contemporánea rechaza la utopía, ya que la considera fantasiosa y que solo puede existir en el futuro que bien no ocurra. Los modelos económicos, en especial el capitalista, generan un consumismo en la sociedad, provocando de esta manera una utopía nefasta, llena de mentiras que perjudica gravemente al planeta. Estas dos últimas conclusiones permiten complementarse. Nos explica que la utopía tiene como base la fantasía y que el sistema capitalismo nos hace vivir en una fantasía al creer que el consumismo no tendrá consecuencias a la larga en las futuras generaciones, y que de por sí ya estamos viendo ciertas consecuencias con la contaminación de los mares, de los ríos y diferentes ecosistemas, y al mismo tiempo del cambio climático. Entonces, la utopía trata de querernos dar un futuro extremadamente bueno, que no suele ocurrir, por lo mismo de que no puede ser real, no se puede ser materializado, como el consumismo, que trata de darnos a entender de alguna manera de que los elementos de nuestro planeta son ilimitados, cuando sabemos que no es así. El agua, el oxígeno y todos los elementos naturales son limitados. Por tanto, si los consumimos y no tratamos de remediar nuestros errores, tarde o temprano tendremos consecuencias muy graves. La religiosidad se ve fortalecida por la presencia de fundamentos en diferentes religiones. Lo que explicaba anteriormente, las diferentes religiones se basan de una y de otra. Por decirlo así, la religión judía sabemos que se sostiene con el Antiguo Testamento, donde se habla desde el Génesis hasta
la llegada de Moisés y la liberación de su pueblo, y a continuación, con la llegada de Jesús, los judíos se separan porque aún no creen en la venida de Jesucristo, y es ahí donde entra el catolicismo, que retoma el Antiguo Testamento, los antiguos profetas, el primer libro, que es Génesis, y continúa con el Nuevo Testamento a partir de la llegada de Jesús, y donde ya se mencionan a las personas que acompañaban a Jesús, a sus discípulos. Entonces podemos observar que ciertas religiones se fundamentan en sí mismas cada una. Luego, la utopía es visión de un ideal en el futuro a la que aspira el ser humano, en la que se encuentra la fantasía como principal inspiración del modelo deseado. Lo que explicaba anteriormente, que nos trata de dar una fantasía de lo que deseamos, de lo que queremos, pero realmente no puede ser cumplida, por lo mismo que existen limitaciones en nuestro mundo solamente. A continuación observaremos la bibliografía con la cual se trabajó para esta exposición. Muchísimas gracias por su atención prestada.